Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy tengo este paquete en donde tenemos dos nuevos dispositivos para el canal. Entonces abramos esta bolsa. Acá tenemos los dos dispositivos cubiertos por su protector. Tendremos el Xiaomi Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro. Procedemos a romper este plástico y poder ver más de cerca los terminales. Aquí ya tenemos el Redmi Note 8 Pro en su caja original. Si la giramos podemos observar las especificaciones técnicas del dispositivo. Podremos ver los datos de su email. Tenemos que es un dispositivo de 64 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM. Ahora ya destapamos la caja y descubriremos qué viene con el dispositivo. Nos encontraremos con esta pequeña cajita en donde me imagino viene con los manuales de usuario y la garantía del teléfono. Pero qué grata sorpresa, tenemos que el dispositivo viene con una funda protectora, algo que siempre es de agradecer. Ahora ya nos encontramos con lo más importante de este video, el dispositivo Redmi Note 8 Pro. Aquí tenemos las características más importantes, como lo son su cámara cuádruple de 64 megapíxeles, 8, 2 y 2 megapíxeles respectivamente. Además cuenta con una pantalla IPS de 6.5 pulgadas, una batería de 4500 mAh y una de las más grandes novedades con las que cuenta el terminal, la cual es su procesador Helio G90T, que según su fabricante está especializado para las personas que disfrutan de una buena partida de videojuegos sin problemas de lag o recalentamiento excesivo. Acá en su parte posterior tenemos, como lo dije anteriormente, sus cámaras, flash LED y unas bonitas curvaturas que le dan un toque adicional. Retiremos este protector de pantalla y encendamos el terminal. Bueno, mientras tanto revisemos qué otros accesorios vienen en la caja. Retiraré esta tapa. Nos encontraremos con un cargador, el cual es de carga rápida de 18 watts, con la cual podremos llegar de 0 a 100% en un poco menos de 2 horas aproximadamente. Además de esto tenemos su cable USB tipo C, que nos va a facilitar la velocidad de transferencia de archivos y cargar nuestro terminal en un menor tiempo. Como te pudiste dar cuenta, son los dos únicos accesorios adicionales con los que cuenta el terminal, así que olvidémonos de los audífonos. Bueno, organicemos todo y hagamos la configuración inicial de nuestro dispositivo. Seleccionamos la región. Omitiremos todos estos pasos que son un poco tediosos y además los pondré en cámara rápida para agilizar el video. Después de realizar la configuración de nuestro dispositivo, va a cargar todas las aplicaciones que trae preinstaladas, como el calendario, música, el control remoto, ya que este dispositivo viene con infrarrojos para controlar diferentes electrodomésticos, como un televisor por ejemplo. Ahora vamos a la opción de cámara. Mira cómo es de fluido nuestro dispositivo. Ya las demás funciones de rendimiento del mismo lo veremos a profundidad en futuros enfrentamientos del terminal. Otra cosa que se me olvidó mencionarles anteriormente es la botonera. En su lateral derecho tenemos los botones de control de volumen y bloqueo. En su parte inferior vamos a tener el altavoz, el micrófono, el puerto USB tipo C y el puerto jack de 3.5 milímetros.
En su lateral izquierdo, la ranura para tarjetas microSD y SIM card. Ya para la parte posterior nos encontraremos con sus cámaras, entre las cuales tenemos una de 64, una de 8 y otras dos de 2 megapíxeles, acompañadas de un flash LED, claro está. Como puedes observar, en la parte frontal tenemos la cámara delantera, que es de 20 megapíxeles, la cual se encuentra alojada en el notch de gota de agua, característica que la empresa no ha querido dejar de lado. Para finalizar, quiero informarte que tenemos para su disposición 5 terminales Xiaomi Redmi Note 8 Pro a un increíble precio que difícilmente encontrarás en otra parte para las primeras 5 personas que lo adquieran directamente con nosotros. Es de recalcar que estos dispositivos únicamente están en la venta en Colombia. Si estás interesado, dale clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video y de esta forma podrás hablar directamente con nuestro equipo de ventas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.